Primero que nada, Guillermo, cuéntanos de ti un poquito, platícanos, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Hola Berta y Fernanda, gracias por la invitación a su entrevista, a su podcast Coffee Break con las comadres. Aunque la palabra comadres está relacionada a mujeres un poco mayores, ustedes son súper jóvenes, hermosas, elegantes y profesionales. Entonces, bueno, en nuestro país parece que decirse comadres es como que fueran mayores, pero no lo son. Gracias por invitarme. Mi nombre es Guillermo Castellanos, yo soy venezolano, inmigrante venezolano aquí en Estados Unidos, vivo en Dallas, Texas. Tengo ya alrededor de 7 años por acá, tratando de hacer una vida nueva, ya sabes, todos nosotros los hispanos que estamos tratando de buscar otras formas de vivir, otras formas de desarrollar nuestros talentos, pues este gran país nos da unas oportunidades enormes de hacerlo y bueno, es un segundo empezar, ¿verdad? Una nueva vida como estamos todos los que venimos. Soy propietario de una clínica de atención primaria, es una franquicia, una marca registrada, Clínica Hispana Sagrada Familia, y ya durante casi 4 años estamos intentando establecer una forma de hacer las cosas diferentes en el sistema de salud, que como ya sabemos que es un sistema acá en este país bien complejo, bien diferente, pero no necesariamente malo, solo es diferente y no está bien regulado en cuanto a los temas de mercadeo, de precios, porque pues los servicios de salud acá en este país son como comprar un vehículo o un par de calcetines o un par de zapatos, o sea, están regulados sus precios por la ley de oferta y demanda, por el mercado, por la industria farmacéutica. Entonces, bueno, eso tiene unas repercusiones y consideraciones bioéticas diferentes por las pocas regulaciones. Sin embargo, venimos de sistemas en donde hay muchísimas regulaciones, pero tampoco funcionan. Quiere decir que en este tema pareciera que no hay una receta ideal. Simplemente a los que nos servimos del sistema, lo que necesitamos es conocerlo muy bien, donde quiera que estemos, para poder aprovechar las ventajas que nos da sobre otros sistemas. Y bueno, estoy muy agradecido de que estén aquí, estoy presto a darle toda la información que tiene mi experiencia, que no, nunca supongo que sea la mejor ni la única, pero sí de corazón se las ofrezco con mucho cariño. Guillermo, mira, cuando hablamos de la comunidad hispana, de la comunidad latina, pues no es un secreto que no tenemos mucha cultura de prevención de enfermedades, ¿no? Estamos acostumbrados es que vamos al médico cuando nos sentimos mal. Y aquí nos encontramos con que parte de lo que hace que no gastemos mucho en una enfermedad puede ser que justamente prevengamos lo que pueda suceder. Entonces, háblanos un poquito sobre cómo funciona la medicina primaria, cuándo debemos hacernos nuestro chequeo, en qué consiste. Oriéntanos un poco sobre eso. Sí, es una muy buena pregunta y siempre que me la hacen respondo más o menos de la misma manera. Es importante que todos entendamos que todas las estrategias de salud están enmarcadas clásicamente en una división de 3 unidades. La atención médica se divide en atención médica primaria, secundaria y terciaria. Estos niveles de atención van de la siguiente manera. La atención primaria, que es lo que hacemos nosotros en Clínica Hispana Sagrada Familia y en otras clínicas, es el primer contacto que debe tener un individuo con los sistemas de salud. La atención primaria se refiere entonces a evitar que los problemas de salud ocurran por primera vez y se refiere a estrategias o a subestrategias de promoción de salud, todo lo que tenga que ver como promocionar la salud, nutrición, estilo de vida, una serie de cosas y prevención de enfermedades. Entonces la atención primaria es promoción de salud y prevención de enfermedades. Prevenimos las enfermedades también teniendo promoción de salud, como ir a una escuela y educar sobre el uso de preservativos, ¿verdad? O educar sobre planificación familiar. Y también prevenimos enfermedades colocando una inmunización específica, una vacuna contra el neumococo, contra el virus de influenza. Ahí prevenimos todas esas estrategias que parecen desde la más básica como estrategias de educación y promoción de salud hasta la administración de medicamentos o de productos biológicos que previenen formas graves de enfermedades, como las vacunas, se refieren a esto. En la atención secundaria ya subclasificamos a los pacientes o a las personas que tienen requerimiento de que se les atienda
una enfermedad aguda, pero fuera de un centro que no sea de atención primaria, o sea, una sala de emergencia o un urgent care o una sala de urgencia. ¿Okay? Entonces también es bueno definir lo que significa una urgencia médica y una emergencia médica. Una urgencia médica no es más que una emergencia médica relativa, o sea, que no compromete en el periodo de las 24 horas que siguen al inicio del primer síntoma la vida del paciente. En cambio, una emergencia absoluta es aquella situación de salud que durante las primeras 24 horas del inicio de síntomas pudiera altamente comprometer la vida del paciente. Entonces, parece algo bien sencillo, además de técnico, pero existe una gran diferencia. En las ER o salas de emergencia se debe tener disponible todas las cosas que se requieran para tratar de impedir que una persona con algún requerimiento de salud termine en un desenlace fatal. En cambio, en una sala de urgencias podemos tener una persona por horas, por un dolor determinado, porque tiene dolor abdominal y termina en una cirugía por apendicitis, pero sabemos que eso no va a comprometer su vida durante las primeras 24 horas si las cosas se hacen bien. Entonces, pasamos a la atención terciaria. La atención terciaria, entonces, se consigue también en los hospitales o en las salas de urgencia, pero es para tratar las consecuencias de estas enfermedades crónicas que la atención primaria tuvo por años y que esas consecuencias van a aparecer, queramos o no, en algunas enfermedades, o las secuelas de situaciones agudas que la atención secundaria no pudo controlar. Entonces, esa atención terciaria se divide y está definida para eso. Cuando casi todos entendemos estos tipos de niveles, podemos entender un poco más a qué se refieren las coberturas que tienen las pólizas de seguro, los beneficios que tienen algunos estados para las personas que no tienen seguro y todas estas cosas que iremos desarrollando a la medida que vamos conversando. Platícanos un poquito acerca precisamente de los seguros. En Estados Unidos se tiene mucho la creencia de que si no tienes seguro, como que ir por atención médica es carísimo. Entonces, tengo entendido que tu clínica recibe pacientes que no necesariamente tienen seguro. Cuéntanos cómo funciona esto. Sí, bueno, yo siempre me voy a las bases teóricas de todas las cosas, ¿no? No sé si es por mi naturaleza de ser profesor universitario, que aunque ahora mismo no lo ejerzo, siempre lo vamos a hacer, ¿no? Y a veces me dicen mis colegas o mi familia, pero tú como que le das más importancia a ser docente que a ser médico. Pero tal vez era un sueño para mí, lo logré hacer y me sale muy bien. ¿Y a Lo qué voy con el certifica, comentario? hasta dibujitos te hace cuando te explica lo que tienes. Ah, Sí, sí, correcto. La parte pedagógica y andragógica para mí es muy importante. Yo siempre digo que nosotros, ¿verdad? Los que somos con características intelectuales de mayor trabajo para obtenerlas, por no decirlo de otra forma, pues tenemos que siempre ir a las bases. ¿Y a qué voy con esto? La palabra gratuidad es una palabra que yo siempre dudo de su existencia conceptual. Nada es gratis. Hasta las cosas más básicas como una célula intercambian cosas por ósmosis, por intercambio, por entre membranas. O sea, las formas de vida más simples como la célula no ofrecen o reciben cosas de gratis. Y así pasa con la sociedad humana. Eso de que hay cosas de gratis no existe. Alguien siempre paga por eso. Llámese papá Estado, o papá o mamá real, o pareja, o padres, o hijos, o pólizas de seguro, o estrategias de fondos comunes, o muchas cosas que se han diseñado para que se paguen estas cosas. Entonces, no hay gratuidad, ni siquiera en nuestros países que supuestamente es gratis. De hecho, cuando la salud se declara, se define y desarrolla como con estrategias de gratuidad, parece que funciona menos que cuando se cobra. Entonces, es bien controversial. Lo cierto es que debemos entender que en estos países del primer mundo que están supremamente organizados y que además, acá en Estados Unidos específicamente, el mercado es quien domina los precios de los servicios y productos referentes a salud, es bien importante que debemos ser previsivos desde ese punto de vista. Y hay formas de acceder a seguros médicos. De hecho, desde el 97 en promedio, no recuerdo exactamente la fecha, acá se empezó a desarrollar una ley que por populismo se conoce como Obamacare, pero la verdad es la ley se llama ACA. Es como que este estado, esta nación propuso ofrecer créditos fiscales a los individuos personales o familias para poder acceder al sistema de salud con fondos comunes
más o menos justo. Significa entonces que una persona puede acceder o una familia a una póliza de seguro y pagar una prima mensual bajita si tiene muchos miembros en la familia y gana en promedio por unas tabuladores que ellos tienen de índices de ingresos menos. Y el que gane más y tenga menos dependientes en su núcleo familiar pagará un poco más. Palabras más, palabras menos, esto es un fondo común. Todos ponemos, ¿verdad? En una alcancía, el que pueda poner más pone más, el que pueda poner pone menos, y todos los que se usen en el año, porque se enfermaron, porque se infartaron, porque se vacunaron, pues ellos usarán más. Al final, eso es una muy buena estrategia, porque los ciclos de vida de las personas nos dicen, y el histórico epidemiológico y estadístico dice que, bueno, que hay un ciclo de vida donde vamos a usar muchísimo menos los servicios de salud, y hay un ciclo de unos 2 ciclos de vida, que es empezando la vida y al final, donde lo vamos a usar más. Entonces, si todos ponemos a esa gran alcancía y cada quien lo va usando responsablemente, puede funcionar. De hecho, funciona muy bien. Entonces, acá en Estados Unidos hay varias formas de acceder. Una es esa, cuando se trabaja legal y formalmente, en donde podamos demostrar nuestro ingreso, pero también hay un apoyo que da el Estado con recursos federales en hospitales determinados para personas que no pueden hacer. Lo extraordinario de este país es que todos recibimos la misma atención. Una persona que no trabaja, que no tiene documentos, que es un inmigrante de cierta forma ilegal y tiene un infarto agudo al miocardio, va a recibir la misma atención médica, quirúrgica y de recuperación que va a recibir alguien que tenga una póliza de seguro no Obamacare del servicio privado y que sea muy costosa. Entonces, Mm, a veces jugamos un poco el tema de lo que aquí es bastante criticable, que es, digamos, como la frialdad en la atención Ujú. médica. Pero eso es un tema distinto porque se refiere a protocolos, a estilos, a idiosincrasia y cultura que tienen los americanos para hacer sus habilidades profesionales y a las estrictas regulaciones legales que tienen. Pueden interrumpirme porque yo a veces hablo mucho, tienen No, que hacerme. no hay entonces, problema. Guillermo, quienes no tienen seguro médico, ¿ok? Porque quien no tiene seguro médico, Porque ya sabemos, disculpa que te interrumpa, pues ya sabemos de que prácticamente cualquier persona puede acceder al seguro médico. Pero bueno, de repente no puedo pagarlo o lo que sea, o me descuidé, o me asesoraron mal porque acabo de llegar Claro. también y no tengo conocimiento. Sí, exacto. O ¿Cómo? simplemente el hecho de estar indocumentado. Yo siento, bueno, yo soy de la frontera y digamos, en la ciudad del Paso, em, pasa mucho, o sea, que estás indocumentado y como que te da miedo, ¿no? O sea, Claro, recurrir a servicios médicos porque dices, en cualquier momento me pueden deportar también. exacto. Entonces, cómo acceden esas personas? Vamos a apartar los seguros, a servicios de atención médica como las de tu clínica, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de servicios pueden tener? De hecho, en las redes sociales de la clínica, una de las cosas que siempre se dice es que no te vamos a preguntar sobre tu estatus migratorio. Ujú. Entonces, porque es como tú dices, Fer, es una creencia, pero no, eso no tiene, recibir atención médica no es sinónimo de que te vayan a deportar. Exacto. Entonces, explícanos un poquito cómo funcionan estas clínicas como la tuya. sí, bueno, perfecto, es una muy buena pregunta. Lo primero que debemos saber es que, bueno, el derecho a la salud es un el derecho humano universal, universal e inalienable. Entonces, en cualquier lugar que estemos, todas las personas deben teóricamente recibir la atención médica que necesiten. Si esa atención médica en ese momento o en esa región geográfica del mundo, del globo terráqueo, ¿verdad? Luego suscita en una facturación o en un cobro de honorarios o en un cobro de una institución, bueno, eso es perfectamente aceptado y legalmente regulado. Lo cierto es que aquí en este país también todos estos preceptos administrativos y de derechos humanos también se dan. Todas las personas son atendidas independientemente del estatus migratorio que tengan. El tema de la identificación, de mostrar o tener una prueba de identificación, pues las leyes de este país también dicen que en ese momento, que es un momento el peor momento como para demostrar o exigir a una persona que demuestre su identidad, pues solo la declaración de identidad es suficientemente aceptada en los centros de salud para decir,
Si yo llego a una emergencia, ¿verdad? Y digo que me llamo Fernando o Fernanda o Berta, pues eso es suficiente prueba de que es una declaración de buena fe y eso es lo que se va a tomar. Así que en este país no se requiere identificación de ningún tipo para acceder al servicio de salud. En Texas específicamente existen este tipo de clínicas como la nuestra que pueden aceptar todo tipo de personas en el idioma natural de estas personas inmigrantes, que en la mayoría son hispanas, el español, y que pueden acceder bien fácil, sin citas y sin ningún tipo de trabas, ¿ok? A los servicios de atención primaria. El tema es que los dos niveles siguientes sí están con el monopolio en los hospitales, ¿verdad? Por una Claro. sencilla razón, porque se necesitan equipos, se necesita tecnología, se necesita vanguardia y disponibilidad de recursos que deben estar 24 horas, 7 días, 365 días disponibles, ya protocolizados y de manera preventiva. Entonces, bueno, afortunadamente los servicios de atención primaria pueden obtenerlos sin seguro y sin citas y sin largas esperas en clínicas como la nuestra. Existen muchas otras clínicas que también lo pueden hacer. Es bien fácil acceder. Yo creo que el reto más grande de la población hispana que vive en Texas y en general en Estados Unidos es la cultura y la idiosincrasia de la prevención. De la prevención. Estamos acostumbrados a actuar en consecuencia aguda en las situaciones del momento, en la fiebre del momento, ¿verdad? En el proceso de enfermedad del momento en nuestros hijos. Pero no estamos acostumbrados a guardar nuestros recursos si no tenemos seguro para acceder a estas clínicas de bajo costo, por ejemplo, cada 4 meses para obtener las vacunas, ¿no? Entonces, Claro. los hispanos llevan a sus hijos a vacunar porque medio los obligan en las escuelas y es un requisito o un prerequisito. Entonces, básicamente, Fernando y Berta, yo pienso que el reto principal nuestro es un reto referido al cambio de paradigma cultural. Y eso se requiere con el tiempo. De eso todos los involucrados tenemos una gran responsabilidad en eso, en educar, en hacer este tipo de estrategias comunicacionales masivas como ustedes, como su podcast. Y todo esto, pues, va de la mano a que sigamos formando gente debajo de nosotros que pueda seguir haciéndolo. Pero no es nada difícil. Sí es burocrático el sistema de salud en Estados Unidos, sí, sí lo es. Son muchos pasos, genera facturación, pero créeme, Fernanda, y Berta sé que lo sabe, que ha tenido hasta, creo que una doble inmigración, ya conoce un poco más del aspecto transcultural de vivir en varias partes. Parece que es mejor tener este tipo de regulaciones y complicaciones en estos sistemas que realmente por su naturaleza son complejos, que no tener nada y tener una anarquía en donde nadie obtiene nada. Hablo por mi país de origen, desafortunadamente es así, sigue siendo así. Sí, totalmente. Y en el caso de las mujeres, que tenemos, bueno, esto es muy, no sé, Fernanda, en México cómo será, pero esto es muy de Ajá, venezolano. Hacerme el Papa Nicolau, me lo ujú. tengo que hacer con el ginecólogo. ¿Cómo es en México? ¿El En Papa Nicolau México te lo hace el puedes, ginecólogo? o sea, sí es más común hacer que te lo haga el ginecólogo, pero también puedes ir como a clínicas o como, por ejemplo, yo cada que voy me hago estudios como de sangre, es Ajá, como un laboratorio y ahí también los ofrecen. O sea, no es específicamente el especialista que lo hace, pero es okey. común, o sea, ir al especialista, Bueno, hacerte eso. en Venezuela yo nunca vi que alguien más que el ginecólogo te hiciera el Papa Nicolau. Entonces es como también por eso decía, bueno, en el caso de los venezolanos, no sé cómo será con los colombianos, etcétera. Entonces, en el caso de la mujer que necesita hacerse sus chequeos anuales, sus Papa Nicolau, mamografías, ¿eso lo pueden hacer en una clínica de atención médica primaria como la tuya, Guillermo? Sí, indudablemente que el diseño de estas estrategias y de estos niveles de atención va de la mano a descongestionar los diferentes niveles que han estado congestionados por un mal uso. Entonces, digamos que podemos tener sistemas en donde hay muchas especialidades y subespecialidades que se encargan de cosas muy específicas, haciendo cosas muy sencillas. Entonces, en hospitales tenemos en Latinoamérica déficit de este tipo de profesionales que están haciendo citologías, papanicolado, mamografía, y entonces hay un alto índice de mortalidad por
falta de esos mismos especialistas haciendo procedimientos quirúrgicos mayores. Todo va de lo que iniciamos hablando. Son sistemas que deben respetar protocolos. Entonces, la atención primaria, ahora existen especialistas en atención primaria y eso es muy importante. Los especialistas en atención primaria son igual de profesionales de posgrado de 5º nivel, como médicos familiares, como nurse practitioners, como enfermeros practicantes, que pueden de alguna forma también cumplir todas las etapas de la atención primaria. Y las cosas tan básicas como hacer chequeos periódicos, preventivos o screening de problemas de salud masivos, lo pueden hacer básicamente con este tipo de profesionales. Entonces es muy importante que sepan que sí lo pueden hacer. Y sobre todo en Clínica Hispana Sagrada Familia, que es por la cual tengo la firmeza de hablar, la podemos hacer tranquilamente, sin ningún problema. Rompiendo todas esas barreras de creencias, que es lo más importante. Bueno, continuando con el tema, cuéntanos un poquito acerca de cuáles como que se me olvidó la palabra en español, como las misconceptions que tiene la gente o los pacientes, vaya, que van a tu clínica. ¿Cuál es la más común? Hablas Como de los la... mitos, más o menos, ¿no? Sí, o sea, Sí, como las malas creencias o malas sí, costumbres, o exacto. sea, ajá, Muy que, bien, puedo entender lo que dices. Bueno, normalmente, bueno, acá en Texas, como sabrás, si demográficamente hacemos la división por origen de país, por país de origen, absolutamente los mexicanos nos ganan porque, bueno, esto era México, ¿verdad? Y estamos cerquitita y, bueno, hay muchas razones por las cuales explicar este dominio demográfico de los hispanos de origen mexicano. Y bueno, hay ciertas costumbres. Por ejemplo, las damas siempre requieren ser atendidas en sus servicios femeninos por damas, ¿no? Que normalmente en ujú, nuestro país de origen o otros países de Centroamérica o Suramérica, esa barrera está un poco más ya franqueada, ¿no? Pero es una de las cosas que he notado. Lo otro que noto también es el tema de la privacidad, ¿no? La privacidad y que en nuestra comunidad hispana todavía hay un poco como de esa pizca de machismo incluida, ¿no? Entonces, a veces los esposos acompañan a las esposas y están bien celosos en qué información le va a dar al doctor o la doctora, ¿no? Y eso básicamente creo que pueda responder lo que intentas preguntar. oh, wow, o sea que, bueno, no sé, a mí se me hace impresionante que existe ese problema, digo, en un lugar médico, ¿no? O sea, como que te lo puedo creer en un, no sé, en un bar, la cuestión del machismo, como dices, pero que inclusive suceda y sea común en un lugar de medicina, se me hace, ¿no te parece increíble, verdad? Mira, sabes que a mí me sucede, eso a mí me parecía increíble porque eh, digamos que personas como tú y como yo, Ajá. que, que bueno, no habremos tenido la vida perfecta ni seremos millonarias, pero hemos tenido muchos beneficios pues a lo largo de nuestra Ujú, vida. Eso no nos cabe en la cabeza. Pero cuando yo ujú, quedé embarazada, yo vivía en Brasil todavía, y yo comienzo a investigar porque en Brasil también lo común es el parto, no la cesárea. Y yo comienzo okey, a investigar, a prepararme todo eso. Me di cuenta que existía algo que se llamaba violencia obstétrica. ujú, Y a mí eso me pareció impactante. O sea, yo no, eso a mí no me cabía en la cabeza porque dentro de mi círculo yo jamás conocí a alguien que hubiese sufrido de violencia obstétrica. Entonces claro, pareciera ser que lamentablemente en nuestros países y en los estratos más bajos, principalmente, es algo muy común. Entonces, muchas de las mujeres que vienen inmigrantes de los países de Centroamérica, de hispanas en general, ujú. que vienen de estratos muy, muy bajos, muchas han sufrido algún tipo de violencia obstétrica. Entonces, prefieren que las atienda una mujer. Y pues el tema del machismo, pues impresionante. Sí, son cosas que pues forman parte de nuestra cultura y en estos tiempos de tanto avance, pues imagino que también es un poco normal que mantengamos ciertas de nuestras costumbres, ¿no? Porque nos identifica. Sin embargo, yo Claro. pienso que estas cosas no se rompen en el momento de hacer o establecer
a solicitud de un paciente una relación médico-paciente o paciente-médico. Estas son cosas que se van cambiando en la educación desde muy corta edad. Mm. Estas son cosas que deben estar incluidas en las conversaciones de casa, en los valores que damos a nuestros hijos y en las escuelas, pues en los diseños curriculares de nueva era, ¿no? Ya sabes cómo están cambiando las cosas a un tiempo extraordinario. Los últimos 50 años han ocurrido 100 veces más cambio que en los últimos 1000. Ujú. Entonces, es algo que tienes que llamarnos poderosamente la atención, ¿no? Eh, ese ritmo de crecimiento en la ciencia como tal, en la tecnología, pues tuvo un incremento de casi el 70% hace 2 años con la pandemia del COVID-19. Entonces, cada uno de estos acontecimientos que por el desarrollo humano y por la globalización tienen impacto en todos, porque es difícilmente algo que ocurra como las cosas que están ocurriendo en Rusia y Ucrania, como las que están ocurriendo en el Medio Oriente, desafortunadamente. Todas esas cosas, queramos o no, tienen un impacto en todas las personas del globo, en Sí, todas. De alguna u otra forma, con el precio de los combustibles, con la inflación, con otros países que son más desafortunados que nosotros, ¿verdad? Con la provisión de insumos para la vida diaria. Entonces, bueno, la globalización trae cosas buenas, pero también hace que las repercusiones de lo negativo tengan un impacto mayor en todo. Claro. exacto. Mm. Mira, y sabes que ahorita yo estaba comentando bueno, cuando estuve embarazada, yo no tenía planificado parir aquí en Estados Unidos, pero bueno, al Ujú. final se dio así. Cuando llegué ya yo tenía 7 meses de embarazo. Entonces, y yo tuve, le comentaba a Fernanda justamente que yo tuve seguro desde la primera semana que me mudé aquí a Estados Unidos. Cuando comienzo a llamar, ya yo traía todo, o sea, ya yo traía todos mis exámenes, yo me traje todo, yo me hice todos los chequeos que eran necesarios. Cuando comienzo a buscar un ginecólogo, me encuentro con que no aceptaban pacientes que tenían más de 20 semanas de embarazo. El plan de seguro que tenía en ese momento requería que yo pasara primero por el médico primario y el médico primario, pues me mandó a que buscara el ginecólogo. Fue como que un loop ahí, como que bueno, no encuentro Claro. ginecólogo, pero el primario me dice que lo encuentre. Yo no conocía de este tipo de clínicas como la de Guillermo. Entonces, esta, estas clínicas, como Clínica Hispana Sagrada Familia, ¿te pueden controlar un embarazo? ¿Te pueden hacer los chequeos y los exámenes que necesitas durante el embarazo? La respuesta es sí, pero no. Ajá. Aquí está regulado por licencias de proveedores de salud. Entonces, Ujú. algunos centros de atención primaria tienen licencias especiales para hacer el control previo al nacimiento de las pacientes embarazadas. Ujú. Se llaman controles de perinatología. No solo ver a la mamá, sino ver el binomio mamá y hijo, ¿verdad? Entonces, eso en Claro. perinatología, en atención primaria se llama perinatología. Entonces, algunas sí pueden hacerlo. Entonces, dependiendo. Entonces, lo que pasa es que normalmente algunos OBG tienen también práctica primaria. Entonces, la mayoría, porque Ujú. va de la mano. La persona que quiere atender la finalización o la evacuación de una gestación quiere asegurarse de que todo esté bien en ese momento y no hay ninguna otra forma de hacerlo Claro, si no se hace un seguimiento previo. O hay exactamente. prácticas de atención primaria que están asociadas a oficinas de OBG. O sea que el ginecólogo obstetra de este país no está directamente relacionado, pero tiene una asociación estratégica con oficinas de atención primaria que le llevan, bajo los criterios que él, por su profesionalismo y su licencia permite, le llevan sus protocolos. Y Entonces, sabes que, te interrumpí. Esto es caso curioso, dato curioso para ti, Fernanda, que Para mí. aquí, sí, para ti que no tienes hijos. Ajá. Entonces, este, cuando cuando tú quedas embarazada en Latinoamérica, hablo Ujú. por Brasil y Venezuela. Ajá. Tú vas, te haces el examen de sangre, te hacen tu primer ultrasonido, tu primer sonograma, como lo llaman, y Ujú. después todos los meses lo continúan haciendo. Y tú sabes Okey. que tú Ajá. todos los meses vas
a una cita de tu sonograma. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí no. Ujú. Entonces, aquí tienes que esperar como que cierto número de semanas para que te hagan el primero y ya después, o sea, Sí. tú no tienes 9 sonogramas, tú tienes 6, tienes 7, dependiendo de la situación de la madre. Entonces, yo me pongo como, ya cuando yo llegué aquí, ya yo tenía 8 sonogramas. Oh, Entonces, wow. yo digo ahorita, porque es que te da angustia como mamá, porque obviamente, pues, tú quieres ver que el bebé esté bien. Entonces, Claro. yo digo ahorita, ajá, siendo mamá latina, que ya tuviste un hijo en Latinoamérica bajo esta dinámica y vas a tener un segundo hijo, yo puedo tener mi control con mi OBG. Está bien, lo tengo mi seguro médico y me hacen mi ultrasonido cada 3 meses. Puedo ir a hacerme ultrasonidos también en una clínica de atención médica primaria como la tuya, por ejemplo, porque sé que esa Eso es es una pregunta recurrente interesante. también. O sea, yo quiero Sí, eso tener es como un interesante. chequeo extra para yo estar tranquila, que yo sé que eso le pasa a la mamá hispana. Sí, sí, y sí, claro que sí. Y está legalmente regulado y médicamente protocolizado. Eso que usted está diciendo, que tú estás diciendo, Berta, se llama segundas opiniones y eso en salud está permitido. Sí puede haber una segunda opinión. El tema con todo esto es que, bueno, venimos de la sobreabundancia de cosas que no deberían ser tan abundantes y la escasez de cosas que sí deberían ser abundantes. Entonces venimos como con un paradigma de paradojas, así suena un poco a juego de palabras, pero es así. Entonces, sabemos que no es tan necesario hacer un sonograma por mes, ¿ok? Eso está, las asociaciones que se encargan de hacer seguimiento a esto y dictarnos las pautas, lo tienen bien protocolizado. Pues hemos tenido nacimiento desde que el humano es humano, ¿verdad? Ujú. Y desde que el Sí. humano es humano no hay ecografía, ¿verdad? Entonces, los recursos son para usarlos sabiamente. Y la salud no es, o los servicios de salud no son un menú de un restaurante que no es llegar a una clínica y me puede dar su portafolio de servicios y productos. Yo quiero yo quiero en salud, no funciona así. En salud tiene que ser filtrado por un profesional los requerimientos específicos que alguien necesite en ese preciso momento. Entonces, como no podemos ser anárquicos, ¿verdad? No puedo decir yo lo que creo según mi experiencia, porque no funciona así en la medicina. La medicina tiene que ser basada en evidencias y no en experiencias. La experiencia hace que las evidencias publicadas y universalmente aceptadas se acaten de mejor manera, pero nadie, ningún profesional de la salud puede poner la experiencia personal sobre la evidencia calificada. Entonces, si la evidencia calificada dice que es cada 3 meses. Cuando no hay complicaciones, entonces tiene que ser cada 3 meses. Pero una persona en su libre ejercicio de actuar sobre su cuerpo y sobre la gestación que lleva adentro, puede tener una segunda opinión. Entonces, las respuestas siempre van a tener las preguntas siempre van a tener las inquietudes, una respuesta satisfactoria para ambos lados. Sí lo podemos Mm. hacer de una forma organizada, pero tampoco como excediéndonos en algo para complacer a alguien que no está capacitada para hacerlo, porque al final son ondas. Los rayos X, que no es el caso de ultrasonido, son ondas. Antes se usaba eso para evaluar la circunferencia cefálica y pélvica de la mamá. No podemos hacer rayos X porque tienen consecuencias en el feto. El ultrasonido Ujú. afortunadamente no, pero ocupar un espacio en nuestros países, por ejemplo, de una ecografía que está en exceso puede quitarle el puesto a una persona que lo necesita por un problema de salud. Entonces es bien complejo, pero la respuesta es sí, sí lo podemos hacer bien organizado, con citas y de manera consensuada. Sí. Yo creo que esa ¿Qué? voy a concluir así de ahí vas tú. No, Pero yo di, di, creo que di, esa es di. una de las diferencias principales que tenemos y es como que uno de los grandes choques que tenemos los hispanos cuando venimos aquí, que uno estaba acostumbrado que, mira, es que te voy a poner el ejemplo de mi mamá. Es que es el mejor ejemplo, la voy a lanzar para la calle. Ella va, ella es diabética y ella, supongamos que va al endocrino. Ella Ajá, cuando va al endocrino, ella ya lleva los exámenes de sangre. ajá.
Ok. porque ella dice que no, que ella ya sabe lo que el médico le va a mandar de los exámenes de sangre, entonces ya los lleva. Entonces, uno no tiene esa libertad aquí. Entonces, Exacto, mi mamá es la que va, no sé, al internista porque tiene un resfriado, supongamos, y ella ujú, ya va con una hematología completa para saber si es infección o no es infección. Entonces, pero es como dice Guillermo, o sea, ¿cuántas veces tú ocupas un servicio? Así tú lo estés Correcto. pagando, pero todo eso ayuda a congestionar todo. Entonces, yo creo que esa es como que esa falta de esa libertad, aquí es como uno de los choques más grandes que tenemos. Ah, que no me mandó a claro, hacer tal cosa. Bueno, pero a lo mejor no lo necesitaba. claro. Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo, o sea, de que haya como que acceso a eso. Ahorita que mencionabas como que un libreto, digamos, de servicios. Yo cuando voy a México, sí me hago exámenes de sangre para ver cómo es que estoy, porque literal te los ofrecen así, o sea, es como que hasta hacen paquetes de que hay que mujer saludable, hombre saludable o así, ¿no? O sea, y los ofrecen de esa manera. Y yo me acuerdo que, bueno, no sé, o sea, con lo del cardiólogo, porque Guillermo, yo tengo PR corto, entonces como que me dan arritmias de repente y el año pasado estuve batallando un poquito con arritmias. Entonces fui al médico de México y al final tuve que ir al médico aquí. Yo estoy en Washington, D.C., Ok. porque al final de cuentas estoy acá, ¿no? Entonces, pero honestamente, si te soy súper honesta, yo no era mi preferencia. Em, Porque o sea, le comentaba ahorita a Berta, o sea, inclusive con el seguro a mí me salía 1000 veces más caro que pagarlo full en México. Em, y por ejemplo, se batalla más de que, o yo batallaba mucho más en encontrar el servicio, en encontrar los estudios. Por ejemplo, en México yo te puedo decir, hoy necesito un ecocardiograma y me lo hago, si no es el mismo día, al día siguiente. Y acá yo tuve que esperar 2 meses para que me dieran el ecocardiograma. Entonces es ahí donde yo tengo ese choque con el sistema médico de Estados Unidos, de que allá sí siento, bueno, yo estoy comparándolo con México, no sé cómo funciona en Venezuela o en el caso de Berta con Brasil también. Pero en el caso de México, por ejemplo, yo he ido y es de que quiero un ecocardiograma y es así de que, ah, ok, está bien. Y luego tienes cardiólogo, no, que te vea el cardiólogo de aquí y sí, ah, bueno, ok. Entonces, cosa que acá yo no se hace con tanta facilidad. Y es como que, digamos, yo sí soy muy de la percepción de que uno conoce su cuerpo y sabe y se conoce. Obviamente no como que al derecho y al revés, ¿verdad? Pero si sabes que te está brincando el corazón, es como que, oye, esto no es normal, o sea, no me pasa todo el tiempo. Y sí siento que he batallado más en encontrar, digamos, apoyo médico acá por el hecho de que se tarda muchísimo más haciendo la comparación con México, que era lo que tú decías, Berta. O sea, yo creo que yo soy así como tu mamá. O sea, no que yo vaya al médico y ya traiga los 1000 listas ahí resultados, pero digamos, si necesito algo que me pida el médico, sé que lo puedo conseguir rápido y no va a ser como que, ah, te tienes que hacer un ecocardiograma. Ah, bueno, pues sí, pero me lo van a dar en 2 meses, sino que me lo dan el mismo día o mañana. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que los sistemas, tarde que temprano, necesitan hacer un punto de encuentro entre esas dos formas de ver la atención. ¿Ok? Ujú, Sí da buenos resultados los excesivos controles, pero esos excesivos controles limitan el acceso de la gente a los Mm, servicios. exacto. Entonces, no da nada de resultado tener cero controles porque le da mucho acceso a las personas, pero a muy pocas personas. Entonces, un grupo muy claro. grande se queda porque afortunadamente este triángulo conversatorio que tenemos, que como dice Berta, hemos tenido muchas dichas en la vida, ¿verdad? Por nuestros padres nos provieron de cosas y tenemos nuestras profesiones, nuestros trabajos, pero realmente en nuestros países de origen nosotros somos mayoría para tener la facilidad de cosas. Pareciera que no. Hay un grupo muy, muy grande en nuestros países que no puede hacer ese ecocardiograma exactamente como Fernanda lo logra hacer cada vez que va. Claro. Y a tener una
especialistas en Venezuela como tú, ¿verdad? Rápidamente y tener para costear todo. Es un grupo muy pequeño y reducido. Afortunadamente nosotros estamos en ese grupo y agradecemos diariamente a Dios, ¿verdad? Mantenernos en nuestras condiciones, y el hecho de que permanezca por mucho tiempo ya depende sí de nosotros, ¿verdad? De nuestro trabajo. Pero nosotros no somos mayoría en nuestros países. Hay un gran grupo que accede a esos sistemas de tan fácil acceso, pero que no tiene nada. Entonces, necesitamos que esas dos formas de ver la atención se equilibren, se equilibren. ¿Y cómo podemos llegar a eso, no? O sea, porque precisamente yo creo que te estoy haciendo una pregunta un tanto difícil de contestar, porque precisamente creo que mucha gente, y sobre todo en Texas, o sea, que ustedes están allá llenos de mexicanos, imagínate cuántos no han de pensar, y tengo amistades que piensan igual que yo. Y en el caso de la frontera hay mucha gente, yo me incluyo, o sea, cuando a mí mi compañía me ofrecía seguro médico, muchas veces ni lo agarraba porque yo decía, pues yo cruzo a México y yo me atiendo allá, y siempre ha sido de mi preferencia. Entonces, em, ¿cómo, cómo quitarle a la comunidad hispana, en este caso predominan los mexicanos en el estado de Texas, que es donde está tu clínica, esta mentalidad, ¿no? O sea, de que, mira, sí entiendo que a lo mejor el sistema médico de Estados Unidos tiene sus defectos, pero también en Latinoamérica no está tan perfecto, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo te ayuda a encontrar ese balance de, oye, a final de cuentas, pues te tienes que atender si te pasa algo? ¿Cómo, pues sí, o sea, cómo invitas a la gente, ¿no? Es A que un tema cambie ese chip. de muy alta complejidad. Primero Ujú, se escapa de las personas comunes. Ese es un tema de liderazgo, es un tema de organización de los estados, es un tema profundamente ético y filosófico, y es un tema de globalización. Entonces la globalización no puede ser para algunas cosas y para otras no. ujú, Entonces se escapa de nosotros el nivel, los ejecutores del sistema. Los profesionales de salud somos los ejecutores del sistema, lo que hacemos la ejecución. Pero el nivel de regulación, el nivel de análisis de resultados no es nuestro nivel. Son las autoridades en cada país y sobre todo más arriba, las autoridades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en todas esas instituciones es necesario que haga un vuelco de 180 grados. ujú, La dinámica social y de vida va a una velocidad, y estas instituciones se quedaron en el pasado ujú. regulatorio, en el pasado de avance. Entonces, es un tema de regulación, y lo que nos corresponde a los ejecutores del sistema es una mayor formación ética. Eso es lo que pasa. Los que hacen la ejecución del sistema tienen un déficit increíble en sus valores éticos. Entonces, Ujú. están haciendo las cosas por dinero, por crecimiento personal, sin tomar en cuenta que somos parte de un sistema que cuando logremos que funcione mejor, inevitablemente los recursos económicos y remunerativos van a ser mejor para todos. Nada hacemos Total. con Total. 5 estrellas de médicos o 5 clínicas estrellas y las demás no funcionen. Eso, un sistema no puede funcionar de esa forma. Pero es complicado entenderlo porque va a los egos humanos, la competencia desmesurada, la falta de ética y de responsabilidad, el déficit pedagógico y andragógico instruccional de educación. Lo ves aquí mismo. Sin ánimos Total. de pretender ser mejor o peor, porque esa evaluación no lo hace, no es una autoevaluación. Ahí están un poco de estas clínicas hispanas haciendo cosas indebidas, inadecuadas. Eso no puede ser. Eso tiene que ser regulado. Esas cosas tienen que ser bajo el criterio de personas que sepan lo que están haciendo. Sí, estamos Totalmente. en donde hay libre, donde de múltiples oportunidades, pero eso no quiere decir que cada quien crea hacer algo que cree que está haciendo cuando nunca estuvo certificado o nunca se preparó para eso. Son cosas totalmente diferentes. Este país es muy noble, lo permite, a veces permite un poco más, pero cuando cae, caen. Ujú. Totalmente. Guillermo, Sí. gracias por habernos acompañado hoy. Nos encantó la Sí. conversación. Sí, 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 Aquí con el debate y todas sí, sí, sí. Estuvo plin, 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 me encantó. Sí, no, 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 muy Exactamente. bien, muy bien. Qué bueno hablar contigo, y sí estoy de acuerdo completamente con tu último comentario. O sea, final de cuentas, creo que, bueno, hablando por mí, o sea, que viniéndome acá, bueno, no a Estados Unidos, pero acá a Virginia,
O sea, como que tenía ese choque con el sistema médico, pero pues no me queda de otra, ¿no? Entonces, cuando vas, siento yo que como dices tú, cuando la persona es súper ética, que se nota que le gusta lo que hace, que de verdad lo hace por vocación, que cambia todo, o sea, cambia Totalmente. absolutamente todo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Placido yo de estar en su podcast, cada vez que veo unas personas tan profesionales y jóvenes como ustedes, tratando de hacer lo que estamos haciendo todos en este país, hacer las cosas bien, de calidad, pues a mí me complace mucho porque sé que es el camino adecuado. Berta y yo nos unen lazos más allá de esta conversación. He aprendido muchísimas cosas. Berta va a tener mucho éxito porque tiene un valor muy importante. Ella es muy paciente y me tiene Total. mucha paciencia. Y yo se lo Le tengo agradezco mucho. bastante paciencia, eso. Sí, Ay, sí. Es un valor muy importante que ella va a llevar consigo y ahora conocerte a ti, Fernanda, pues en el tiempo voy a revisar lo que haces, también voy a aprender a conocer gracias. cuáles son tus valores y ustedes aprendan cuáles son los míos y los mejores que tengamos, usémoslos juntos para hacer una sociedad mejor y una sociedad de inmigración mejor. Así es. Totalmente de acuerdo. Sí. Mil gracias, Guillermo. A Chao, ti, chao. gracias, que esté muy Bye bien. bye.